¿Cómo están? Mucho gusto estar otra vez con ustedes compartiendo la palabra de Dios, una bendición que podemos tener cada semana, animándolos para que sigan la lectura de la palabra, que eso nos dará frutos para toda la vida. Así que estamos en la semana número 14 y vamos a leer en esta semana desde 1 Samuel capítulo 21 hasta 2 Samuel capítulo 15. Y vamos a leer en esta ocasión 2 Samuel 5, del 17 al 25. Y dice así, David derrota a los filisteos, dice como título esta porción. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David los oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David al Señor. Oigan eso es muy importante. Consultó el Señor, Dios a David a Dios diciendo, iré contra los filisteos, ¿los entregarás en mi mano? El Señor respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David, y dijo, quebrantó el Señor a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa, por esto llamó aquel lugar Baal Perasim. Y dejando ahí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Consultando David al Señor, él les respondió, no subas, sino rodéalos y vendrán a ellos enfrente de las balsameras. Cuando oigas ruido como de marcha por las copas, por las copas de las balsameras, entonces te moverás porque el Señor saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. David lo hizo así como el Señor se lo había mandado e hirió a los filisteos desde Gad hasta Geser, desde Geba hasta Geser. ¡Qué tremenda historia! Les dije que pusieran énfasis en esa porción. 2 veces tuvo que David enfrentar a los filisteos en esta ocasión, pero no se confió en sí mismo. Siempre consultó a Dios. Él era un guerrero valiente, él era un guerrero esforzado, pero no podía hacerlo sin Dios. Así que lo que Dios le dijo, eso tenía que hacer, y eso tenemos que hacer nosotros. ¿Cuántas veces enfrentamos muchas batallas en nuestras fuerzas, en nuestra condición, en nuestra lógica, en nuestro deseo, aún en lo que creemos que Dios nos está diciendo sin haber consultado a Dios? Esto es muy importante. David consultó una vez y Dios le dijo cómo. Y ya dijo, pues ya sé cómo tengo que enfrentarlos. Pero no, la segunda vez lo volvió a consultar y le dio otra estrategia, porque Dios tiene una estrategia para cada batalla. Y vemos que cuando David sale vencedor, no dice gracias a que yo lo hice, no, al contrario, dice, Dios es el que quebrantó a mis enemigos delante de mí. Dios es el que hace las cosas. Esto es muy importante que entendamos. Si no dependemos de Él, nosotros tenemos batallas que a lo mejor no contra los filisteos como David, pero hay muchos filisteos que están a nuestro alrededor, a lo mejor están dentro de nosotros mismos, con nuestros hábitos, nuestras actitudes, nuestro carácter, en fin. Tenemos que ser vencedor de todos los enemigos. Y si lo confiamos en el Señor, Él luchará la batalla con nosotros. Así que esto es muy, muy importante. Por eso la palabra siempre tienes que ponerla en una actualidad, siempre tienes que hacerla tuya para el día que estás viviendo. Bueno, el versículo de esta semana lo encontramos en 2 libro de Samuel 7:28. Y dice así, ahora pues, el Señor Dios, tú eres Dios y tus palabras verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Muy buena palabra, no nada más para David, sino para cada uno de nosotros. Tómala y llévala toda esta semana en tu corazón. Que Dios te bendiga.